Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, Fran, Ceci, Gaby, perdón, por esta invitación. La verdad, yo estoy muy, muy contenta que se me dé la oportunidad de seguir danzando con Alfonso Pallares. Esta es una historia que, bueno, ya va a cumplir 15 años de que danzamos juntos, desde el 2010, que inicia pues con la aventura de una tesis doctoral, que muchas veces es la investigación más importante que uno hace como investigador, porque define hacia dónde vamos en la vida. A mí me ayudó a definirme que mi camino de la investigación, del chisme arquitectónico era lo mío, y dejé de lado, ¿no? 15 años un poquito más de 15 años, pues de trabajar como arquitecta, que fue lo que yo aprendí, ¿no? En estar en obra y proyectar y estas cosas. Y entonces para mí fue también un descubrimiento personal. Entonces para mí Alfonso Pallares es un personaje olvidado de la historia que me ha dado mucho y que este tipo de charlas me permiten regresarle lo mucho que me dio. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad, de verdad me encanta la idea de poder platicarles un poquito de esto. Bien, entonces justamente tomando el desafío de hablar de modernidad, modernismo, moderno, esa cosa que queda un poquito en el aire de cuándo empieza, por qué empieza, quién lo empieza y su impacto justamente en el arte, vamos a poner a Alfonso Pallares dentro de un contexto. Sí tomo una postura, y esto es importante anunciarlo, yo no cuento historias de héroes, me interesan mucho más aquellos personajes que han sido olvidados por la historia, aquellos que están en los márgenes de las narraciones históricas, aquellos que no son héroes, pero que sus historias de vida son tan importantes para contarse porque explican lo demás. Entonces, bajo esta mirada de que no es un superhéroe, al contrario, es un humano de carne y hueso con sus deficiencias, sus defectos y sus cualidades, es que yo lo inserto en este mundo de las microhistorias de la arquitectura. Y esto es el esquema sobre el cual yo les propongo llevar esta mirada como una visión circular de entender las narrativas históricas y entender primero un contexto mundial, ¿no? Hablaremos un poco de la modernidad y todo esto, solo para ligarnos con donde estamos aquí y ahora y el objetivo que tienen estas derivas. Después, el origen de las ideas obviamente de Alfonso Pallares, ¿no? Le daremos un espacio importante al futurismo porque forma parte del título que les doy. La Grande Guerra, que es la Primera Guerra Mundial y el impacto que tiene en el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial. El regreso a México de Alfonso Pallares, dicen, bueno, pues que se fue, claro, si no, no hubiera estado con los futuristas, y luego hacer una reflexión sobre el impacto de las ideas y el olvido que se les da a estos personajes, y entonces esta también es una provocación para investigadores futuros de no caer en el refrito del refrito, sino que buscar esos otros rincones pues de nuestra humanidad que a veces son más sabrosos e interesantes, a mi punto de vista. Bueno, entonces, contexto mundial. Tenemos la gran era de las revoluciones políticas, que se cambian los regímenes de ser monárquicos hacia estados nacionales, las revoluciones industriales, la revolución de las máquinas y sobre todo en arquitectura es importante la revolución tecnológica del ingreso de el concreto, el acero, primero el acero, después el concreto y el vidrio laminado, que va a reconfigurar todo el lenguaje arquitectónico del siglo XX y XXI, porque seguimos en lo mismo, ¿no? Tenemos aquí edificios de gran vanguardia y finalmente no son muy distintos a lo que vemos aquí con el Palacio de Paxton
porque tienen una idea de modernidad muy similar. Entonces, entender que el mundo, como se conocía de miles de años y de formas de entender y de convivir y de existir y de vida cotidiana, cambia abruptamente. Y esto es dramático, es un drama. ¿Por qué? Porque hay quienes ante lo desconocido tienen miedo y los más jóvenes lo abrazan, quieren entrar a esta modernidad. Entonces, rápidamente entender diferentes aspectos, ¿no?, de las revoluciones sociales con los cambios de estructuras de poder, la revolución técnica con los inventos materiales y sistemas constructivos, por supuesto la revolución científica, que claro, es de algunos siglos anterior, pero va a tener impacto principalmente en siglo XIX y principio de los 20, y esto va a ser la gran revolución industrial, donde los sistemas económicos y de producción van a cambiar de los campos hacia las ciudades. Y entonces, las ciudades modernas van a ser el gran problema y el gran desafío de la modernidad. Ese es donde va a ser el lugar donde suceden las cosas. Esa modernidad que habla de progreso, utopías y vanguardias artísticas. El progreso, por supuesto, ligado hacia lo técnico, las utopías, una promesa de una nueva humanidad mejor, y esa nueva humanidad se va a construir a partir del arte. El arte va a ser el objeto sobre el cual esto va a ser posible. En esta mirada dramática, insisto, es donde vamos a entender este problema enorme y que además no se ha resuelto bajo tres aspectos que son banderas políticas: higiene, educación y vivienda. Lo seguimos viviendo hoy en día y no se ha resuelto, ¿ok? ¿Qué van a ser? Banderas políticas, sinónimos de progreso social. Y este aspecto político es muy importante, sin separar el arte y la arquitectura, y aquí anuncio arte y arquitectura con lo político, ¿ok? Todo hecho humano ligado a lo político. Bien, así es como en 1924, hace 101 años, se veía ese progreso, el siglo de la velocidad que enloquece al mundo. O sea, enloquece, estamos enloquecidos, no sabemos qué hacer con esta modernidad. Y entonces, por supuesto, pues los aviones y los trenes y la música, ¿no? Hablaremos mucho sobre música, la era del jazz y los automóviles y lo higiénico. ¡Qué miedo! ¿Ok? Enloquece al mundo. ¿Qué hacemos con esto? Porque no lo entendemos, ¿no? Entonces, bueno, los ruidos de las ciudades y los rascacielos, bueno, las nuevas arquitecturas. Entonces está diciendo, híjole, el mundo como lo conocemos se está acabando, pero está surgiendo algo nuevo. En este contexto, ¿no?, de un amplio 70, 80, 90 años o algo que no ha terminado, se da esta modernidad, esta primera modernidad. Y entonces vamos a hablar de Alfonso Pallares, que es este joven guapetón que tenemos aquí, que se recibe de la Real Academia de San Carlos, cuya fundación, por supuesto, es en el siglo XVIII, y su generación, en 1904, está su foto de generación con sus 4 compañeros: José Luis Cuevas Pietrasanta, uno de los urbanistas más importantes, con José Ituarte, con Federico Mariscal, que además, pues bueno, fue uno de los arquitectos más importantes, y por supuesto, don Alfonso Pallares. En 1904, él se recibe, logra fundar en 1905 la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, entonces la vida gremial es importante, y él parte hacia Europa. ¿A qué va Europa? ¿Y a qué iban a Europa los arquitectos en ese momento? A terminar su formación académica y hacer el Grand Tour. El Grand Tour, de origen obviamente inglés,
con el cual los artistas y arquitectos van a aprender del pasado, no voy a hablar ahorita mucho del Grand Tour, y estos textos son los que van a estar en boga, principalmente los libros de Goethe, que habla sobre el viaje en Italia. Italia como el centro del arte, que sigue siendo, pero esto formaba parte de la formación de los arquitectos de la época, de los artistas plásticos que van a aprender del arte antiguo, que van a copiar, que van a diseñar, que van a ver museos, etcétera. E inician un gran tour que siempre va a tener Roma como el centro. Él llega a Viena, está un tiempo viviendo en Viena y de ahí cruza por este camino que hay por aquí, ¿no? Pasa por aquí y llega hasta Roma. Llega a Roma y se queda en Roma bastante tiempo y empieza a trabajar como arquitecto. Este es el documento más importante que yo encontré en mi investigación. Cabe acotar que no solo fue investigación en México o investigación en el Archivo Pallares, sino que yo estuve trabajando también en la Biblioteca Pública de Nueva York, muchos de los documentos los encontré ahí, y estuve trabajando también en el archivo de la Biblioteca Laurenciana en Florencia, donde encontré el documento más importante, que me permitió definir el camino hacia dónde iba mi investigación, porque he publicado yo creo que el 30% de todo lo que encontré. Y es este documento, las actas del 9º Congreso de Arquitectura, que se publica en 1914, pero que sucede en 1911. Ese año es muy importante y ahora veremos el por qué. Alfonso Pallares se encuentra viviendo en Roma como arquitecto, tiene obra en arquitecto, pero él sigue siendo mexicano. Hay una feria internacional que se hace en Roma, los edificios se conservan, están justamente en Roma, y en esta Galería Nacional de Arte Moderno da su conferencia magistral. Una conferencia magistral ante más de 200 arquitectos de todo el mundo, en el cual va a proponer el problema de las ciudades modernas. 1911. Y lo que propone como ciudades modernas es que además vayan los arquitectos a proponerlo a los diferentes gobiernos, sus gobiernos, para que se vuelvan ley de cómo se tienen que diseñar las ciudades modernas. ¿Qué es lo que pasa? En 1911, en este mismo lugar, se encontraba un joven Le Corbusier. Le Corbusier, siendo estudiante de arte, haciendo su gran tour por su cuenta, partiendo por Francia, él va a estar aquí. Escucha esta conferencia, viene la guerra, Le Corbusier se vuelve Le Corbusier y saca el Plan Poisson. Solo que ese es 14 años después. Nuevamente el olvido. Le Corbusier nunca se iba a atrever a decir, esto lo escuché en mis años mozos de juventud, en una conferencia de un mexicano que nadie conoce, y entonces se lo saca de su ronco pecho. Por eso es el documento más importante de mi investigación. Esos mismos años, 2 años antes, 1909, en Le Figaro de París, este personaje que tenemos aquí al centro, Marinetti, va a publicar en Le Figaro. Él es hijo de un delegado de Italia, entonces él nace en Egipto, familia con muchísimo dinero, y Filippo Tommaso Marinetti es un poeta y un medio pintor. Principalmente él se dedica a la literatura. Y pues bueno, siendo además de familia con mucho poder adquisitivo, pues le permiten vivir del arte, pero además él es expulsado de todos los salones tradicionales de arte porque no les gusta a la forma de pensar decimonónica, rompe con eso. Y entonces él decide iniciar su propio camino y encuentra en su camino a muchos artistas
plásticos que han sido expulsados de las academias de Bellas Artes, sobre todo para sus exposiciones, siendo las más importantes la que sucede en Venecia, ¿no?, y en las bienales. Por eso, en los manifiestos, siempre asalta y se va contra Venecia y dice ese pasado podrido de Venecia, etcétera, etcétera. Y decide publicar en Le Figaro, ¿por qué? Porque es el periódico más importante de la época. Y además, porque en Francia están surgiendo movimientos también de cambio de representación gráfica. Entonces es el manifiesto que lo firman, ¿no? 5 que vemos aquí, que bueno, ya luego hablaremos otra vez, me invitan a hablar de futurismo y seguimos adelante con eso. ¿Qué va a suceder? Los futuristas van a crear un movimiento muy grande. Es un movimiento que además es violento y que justamente teniendo un mecenas como Filippo Tommaso Marinetti, que permite imprimir decenas y cientos de manifiestos que son los que nos llegan, también se presentan en plazas públicas y teatros y hacen las veladas futuristas. Veladas futuristas que acaban en la cárcel. ¿Por qué? Porque son movimientos de vanguardia, porque van en contra de la mirada y el drama de la modernidad, y ellos dicen, hay que cambiar el mundo y hay que cambiarlo a través del arte. Y este arte es violento, se tiene que romper con toda tradición, y entonces pues la gente le lanzaba jitomates y les aventaba huevos, y entonces intervenía la policía, y ellos felices de la vida de pelearse a golpes, y esas trifulcas acababan en la cárcel. Y es muy interesante entonces esto, porque en medio de una trifulca, además en las noticias dicen seguramente hay un futurista por ahí, sí. Importante acotación es que en aquel dramático Viernes Negro en Londres, en 1912, cuando ellos ya son conocidos, pero que la Gran Galería de Arte en Londres les da la oportunidad para la primera muestra futurista, ellos se encuentran en medio de la marcha de las sufragistas y de las mujeres, y ellos se ponen con estas mujeres a defenderlas de los golpes de la policía armada a caballo, en la cual más de 180 mujeres terminaron en la cárcel porque estaban luchando por derecho al voto. Y entonces es otra manera de decir, son revoltosos, están con esas señoras que deberían estar en su casa cuidando a sus hijos y no estar armando relajos en las calles y rompiendo las vitrinas. Ese viernes Black Friday, que es finalmente se le cambia el significado económico por las vitrinas que se rompen en Londres y que se daña el material y entonces tienen que bajar los precios. Entonces la próxima vez que sea el Black Friday, acuérdense que hay un elemento dramático detrás, donde más de 180 mujeres fueron encarceladas, vejadas y todo lo demás. Entonces, ¿dónde empieza? Empieza principalmente por aquello que es un arte que se puede llevar. Primero la literatura y después las artes plásticas. Pero como es una visión que se va a construir a partir del arte total y de esa modernidad, la modernidad que trae la luz eléctrica, que trae el movimiento, que trae, se está armando Europa, no es que la guerra empiece en el 14, sino que hay varios movimientos armados, entonces esa es la representación que va a tener. Pero también en los artes nuevos, como va a ser el cine. Las primeras películas, antes de Thaís, son películas futuristas que narran una historia, esas están en internet, o las representaciones de la ciudad, ¿no?, con lo que va a ser la aeropictura, que no la trae, o sea, no es invención del doctor Atl, el doctor Atl la agarra y de dónde la trae, ahora vamos a hablar también del doctor Atl, y que justamente es esto, dinámico, movimiento, y esto los futuristas lo quieren en todos los aspectos humanos. Y entonces va a haber un manifiesto para cualquier manifestación
cultural, política y artística. Entonces, desde el vestir, desde el comer, todas las artes van a estar implicadas. Este es un cuadro de Tato que yo vi ahora en diciembre, en una gran exposición futurista, bellísima, que se presentó en Roma. Voy a la casa de las exposiciones futuristas. Aquí está mi esposo y bueno, cada vez que hay una gran exposición, pues ni modo, tenemos que viajar y verla. Y este es un cuadro que explica muy bien cómo se da la dinámica de esta visión dinámica, ¿no? Una vista, una perspectiva distinta de la ciudad, esa, entrecruzarla con geometrizarla, sintetizarla y después girarla como si fuera movimiento. Estos 3 cuadros de Tato que van juntos explican muy bien la técnica de la pintura. Y va a entrar, ¿no?, en todas las artes. La que más se conoce, por supuesto, es la pintura, pero van a ser fundadores, importantísimo, retomando la escuela francesa de la publicidad, ¿ok? Y lo van a hacer, los afiches publicitarios los van a hacer suyos. La Escuela de Artes Plásticas en los años 20 aquí en México va a crear entonces la Escuela de Grabado y dentro de, bueno, ya existe la Escuela de Grabado, pero dentro de el ramo de grabado van a meter el afiche publicitario, ¿no? Entonces, pues bueno, y por supuesto hablar de la arquitectura de este señor, que bueno, no voy a adentrarme demasiado, casi lo obligan a firmar el manifiesto de arquitectura. Él en realidad no es futurista, firma un solo manifiesto, que es de la arquitectura futurista, que tiene mucha mano ahí de Marinetti, porque él en Milano tiene un grupo que se llama Nuove Tendenze. 1911 presenta una exposición Nuove Tendenze con una visión de lo que debería ser la ciudad moderna. A los futuristas les encanta, lo invitan a participar y como que lo firma, pero no le encanta la idea. Antonio Santeliía parte para la guerra y muere muy joven y se vuelve uno de los grandes héroes del movimiento futurista de la arquitectura, pero pues nada más firmó un solo manifiesto. Esto se encuentra en Como. Pero es importante entender que la modernidad tiene contradicciones, no es lineal. Y dentro de estas contradicciones y contrastes, al mismo tiempo que Antonio Santeliía hace la ciudad futurista, que todo el mundo, bueno, la Città Nuova, en realidad ese es su nombre, y firma el manifiesto, está construyendo esto, ¿ok? Todos son contradictorios consigo mismo. ¿Por qué? Porque están en búsqueda de la modernidad, en una tradición que existe, y finalmente como arquitecto tienes que comer, ¿no? Bueno. Entonces, los futuristas van a publicar cualquier cantidad de manifiestos, y estos manifiestos se publican, se lanzan a las calles, se suben a los templos religiosos, los avientan, y son miles de todos los temas posibles. Y entonces empieza a aparecer esta cuestión de que cómo meto la literatura con la pintura, y surge la idea del arte total. Arte total que va a transformar a la nueva humanidad, ¿no? Entonces, esto que se llama Parole in Libertà, que es un invento de Tommaso Marinetti, de Filippo Tommaso Marinetti, y finalmente es lo visual con lo narrativo, pero es un poema que narra la vida moderna, ¿ok? Entonces, pues bueno, tiene toda su visión. Y por supuesto, teatro, música y danza van a estar dentro de estas visiones de lo que es los manifiestos futuristas. Y los futuristas dicen, hay que acabar con este mundo y se necesita una higiene, se tiene que higienizar. Y la higienización de la ciudad, del mundo, es a través de un exterminio. Claro, no había empezado la Primera Guerra Mundial. Y entonces dicen, la guerra es la grande higiene del mundo, la sola higiene del mundo. Desde ahí podemos empezar.
Y entonces van a tener un culto por la guerra, hasta que entran a la Primera Guerra Mundial y ya ¿no? Del desastre que pasó y que se murieron varios de sus colegas ahí. Entonces tenemos esta estatua hermosa de Boccioni, que representa a este soldado que está marchando el movimiento y estuvo expuesta hace poco en el Museo de Arte Moderno, la trajeron y es una belleza. ¿Por qué? Porque justamente es un soldado en movimiento. Y hablando de Boccioni, entonces me voy a detener nada más a explicar alguno de estos cuadros, porque ustedes van a encontrar ya cuando se acerquen a ver el impacto que tuvo en Pallares. Estos 3 cuadros principalmente forman parte de una trilogía que hay 2 versiones, una se encuentra en Milán, la otra se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y que habla de aquellos que se van a la guerra, que se mueven en los trenes y aquellos que se quedan, los estados de ánimo, así se llama. Y va a ser una trilogía donde va a marcar ciertos elementos donde va a estar el movimiento. La familia que saluda, que ve que el tren se va, aquel que se sube al tren y aquí está, subiéndose en el tren, y entonces lo que se ve es el caos de las estaciones de tren. Lo único que permanece fijo es de dónde te subes al tren y hacia dónde van, ¿no? Entonces, estos 3 cuadros son obras maestras del joven Boccioni, que fallece en la guerra muy joven y que, bueno, pues le han achacado también el olvido, el haber estado ligado a el segundo futurismo. Bueno, ahora hablaremos del segundo futurismo. En el mundo también se dan las vanguardias. Yo les pongo 3 que tienen visión del arte total. No están todas, porque unas son pictóricas, otras son dancísticas, otras son literatas. Pero aquellos que presentan el arte total, vamos a entender primero lo que es el deconstructivismo ruso, que a su vez tiene varias vanguardias, varias visiones, o sea, subvanguardias. En segundo lugar, de Stil, que se va a dar en los Países Bajos, que también busca el arte total. Y la tercera, la Bauhaus. Estas sobreviven a este drama de la modernidad y a la cuestión política y al olvido y se vuelven más famosas por esto. Los futuristas, el segundo futurismo, se va a unir, se va a volver el arte del Estado. Es un arte político, con la figura de Benito Mussolini al centro. Y estoy diciendo uno de los malos más malotes de la historia del siglo XX. ¿Por qué? Porque perdió la guerra. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera perdido la guerra? Entonces estaríamos hablando de otro personaje. A diferencia de las 3 vanguardias que yo les enseñé, ellas, como fueron perseguidos, la rusa no, fue vencedora, entonces se queda en la Rusia, en la Unión Soviética, como arte total transformador, y es el que parece que llega a México, pero no es así, ahora lo explicaré. La segunda, la Bauhaus, que es expulsada de la Alemania nazi porque no quiere adherirse al gobierno de Adolfo Hitler, son expulsados y entonces llegan a Estados Unidos y las ideas de la Bauhaus se promueven. Y la tercera, de Stil, también, además, pues los Países Bajos es un territorio muy pequeñito, dicen, ahí muere, nosotros también nos vamos con la Bauhaus, muchos luego se vuelven profesores de la Bauhaus y luego hacen su propia cuenta, entonces no se unen a lo político. La apuesta equivocada fue la del futurismo, de estar del lado equivocado de la historia. Y con ello, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, con la muerte de Benito Mussolini, Italia cae en una guerra civil intestina terrible, que más o menos empieza a apaciguar como 2 generaciones después. Hablar del futurismo hasta los años 90 prácticamente era que te dijeran que eres un fascista.
con todo lo que eso implica. La recuperación de este movimiento y el impacto en el mundo se ha dado porque ya han pasado 3 generaciones. Y entonces quitamos esta cuestión política del perdedor de la historia, lo limpiamos, no vamos a negar los dramas y todo lo que pasó, pero le regresamos su mundo, su lugar en el mundo del arte y el impacto al mundo moderno, porque fue la primera vanguardia que dijo, el mundo moderno es lo de hoy, nos tenemos que adecuar a él, y todas las demás escuelas que mostré, de Stil, los deconstructivistas rusos y la Bauhaus, lo reconocen. Participaron en manifestaciones futuristas y reconocen en sus textos al futurismo el padre de las vanguardias. Y ya después, pues como fue el malo malote de la historia, mejor me desentiendo. Y ahí viene el olvido. Bueno, regresemos entonces a México. Alfonso Pallares, 1911, estando en Roma, conoce a los futuristas, se integra a todas las veladas futuristas que van a ser principalmente en Italia y en Europa, se integra a ellas y él se vuelve un futurista. Acaba el piano para los futuristas en las veladas futuristas. Lo agarra la Primera Guerra Mundial y se queda varado en Europa hasta 1918, cuando en nuestro país está la Revolución Mexicana, entonces también no era nada fácil. El primer barco que permite la salida es el que toma Alfonso Pallares, aquí está su pasaporte, llega a México y se casa con su sobrina, rápidamente su familia. Él también forma parte de una familia de abolengo, intelectual de México, hijo de el jurista famoso Jacinto Pallares, cuyo hermano también es un jurista famoso, Eduardo Pallares, todos ellos muy ligados a José Vasconcelos. Ese va a ser un personaje importante también para entender el por qué es olvidado de la historia, ¿no? ¿Quiénes eran sus enemigos? Y Alfonso Pallares va a estar entonces en el centro de este mundo de vanguardia en México. Y estas son algunas fotografías de Alfonso Pallares con algunos personajes importantes de la historia que me gustaría que ustedes reconocieran. Este alto de bastoncito, ¿quién es? Luis Barragán. Tenemos a los fundadores de Estéticas. Tenemos a José Luis Cuevas Pietrasanta, a Ituarte y una gran mecenas del arte mexicano, que ahorita me olvidé su nombre, y que formó además parte, él fue un presidente de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Esta fotografía es con algunos de los expresidentes alrededor de un Pedro Ramírez Vázquez, este señor echando relajo a la mitad de esto y todo el mundo, quién sabe qué chiste habrá hecho porque era parte de su personalidad, todos riéndose y bueno, grandes personajes que logramos identificar aquí, ¿no? Otro personaje que yo estudio mucho, Alberto Tearay, Vladimir Caspé, etcétera. Esto es, aquí está Federico Mariscal, su compañero de generación, esto es de expresidentes de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, cuando se va a hacer el cambio hacia Sociedad de Arquitectos Mexicanos y Colegio de Arquitectos Mexicanos, se funden, siendo presidente Pedro Ramírez Vázquez. Bueno, estas fotografías, no les puse que son del archivo Pallares, estas son del archivo de Luis Barragán, que está aquí en la Ciudad de México, estaba catalogado como personaje desconocido. Personaje desconocido del cual además hay un fajo así de cartas, documentos, fotografías. Él sí era amigo de Luis Barragán, aquí están en el Pedregal juntos, y aquí están echando relajo, pues vean la cara, ¿no? Y aquí está Luis Barragán, y aquí está también declamando, ¿no? En la casa de Luis Barragán. Bueno, pues este es un Luis Barragán que no nos muestran.
y es mucho más divertido que el señor así de Tacuchín, ¿no? Pero bueno, esto, él sí era su amigo, porque sí guardó pues cientos de documentos, dibujos, cartas, anotaciones. No tenemos la respuesta de Luis Barragán, porque esas se perdieron. Esas deberían estar en el archivo de Alfonso Pallares, irremediablemente esas no las tenemos. Lo que tenemos son las cartas de Pallares a Luis Barragán. Esa es una línea de investigación, para quienes estén interesados pueden abrir. Y los personajes con los que estaban, ¿reconocen a este dibujito de aquí? Walt Disney. Y este señor de acá, Diego Rivera. En el cuadernito que tenemos aquí, no es este, pero uno muy parecido, que iban a su casa. Existe en la casa de el nieto de Alfonso Pallares, de Germán Pallares, un mantel que la esposa de Alfonso Pallares bordaba con todos aquellos invitados a la casa de los Pallares. Y están las firmas bordadas. Yo escogí, me dijeron, pues fírmalo como persona, bueno, una vil desconocida, pero bueno, estudiando ahí al abuelo, y entonces yo decidí firmar entre Walt Disney y José Vasconcelos. Ahí está mi firma, en la posteridad. Entonces, estos personajes estaban ahí. ¿Por qué es importante Walt Disney? Walt Disney saca su película Fantasía, en la que es una especie de arte total. Parece un sueño de borracho, sí lo es, porque bueno, estos también le entraban felices a la marihuana, es la época, y a los psicotrópicos y todo esto, es normal, no lo estamos enjuiciando, es una forma de crear arte, y entonces él en alguna entrevista dice, Fantasía está basado en la morfocromofonía, es decir, el arte total, otro olvido más. Bueno, tú me preguntaste, ¿qué construyó? No, porque pues si fue arquitecto, construyó un montón. Muchas de sus obras están concentradas en la Condesa y en la colonia Roma. Pero ¿cuál es el problema de estas colonias hoy en día? La depredación inmobiliaria. Y entonces algunas se han ido perdiendo. Esta es la casa que hizo para su hermano, Eduardo Pallares, el jurista, y yo la marco porque, además que ustedes dicen, se parece mucho a la de Luis Barragán. Sí, pero ojo, Luis Barragán llega, él es 25 años más joven que Alfonso Pallares. Entonces, ¿quién aprendió de quién? ¿No? Lo pongo ahí en discusión. Me interesa que veamos esta sala donde se juntaban a hacer conciertos de música, que es un desafío arquitectónico muy interesante porque tenían que caber 3 pianos de cola. Y entonces él mete una estructura, una doble estructura flotada, que permite tener pisos arriba, pero liberar el espacio interior. Y esta casa además tiene otra gracia en la que caben, y es la única en la Condesa, que caben 8 coches estacionados. Ahí está. Bueno, así se ve el jardín, tiene 2 escaleras, las escaleras llegan al mismo nivel, y este vitral justamente es una representación de la visión total del mundo geométrico. No es muy buena la fotografía, pero bueno, ahí está. Otras obras dispersas, Centro Histórico, Colonia Roma, Colonia Escandón, la Condesa, ¿no? Esta es famosa porque ahora la compró hace algunos años, como se hizo 7 años Carlos Slim, y pues la conserva bastante bien ahí en la calle de Quintana Roo. La famosa Casa de los Perros, esa es suya, se la hizo a su cuñado, al papá de Thalía. Claro, los Pallares, Sodi, son parientes, ¿ok? Pero pues es el tío loco, ¿ok? Y bueno, si bien él ya regresa a México y el racionalismo italiano está en su época, en su segundo futurismo y en su segunda construcción, siempre mantiene contacto con ello. Y lo vamos a ver en sus proyectos que van a tener. Identidad nacional, es muy divertido porque es un museo de las artes y las culturas, donde aquí pone el impacto de las culturas ancestrales de territorios americanos, y luego con
lo español, ¿no? Y es como una gran estela. Y pues bueno, me voy a regresar tantito, si me lo permiten, no creo que no, pero vean esa composición de esas fachadas. Son muy ligadas, por supuesto, al racionalismo italiano, ¿no? Donde hay una narrativa histórica, hay un arte total, esto que luego se llamará integración plástica, pero esto lo estoy poniendo antes de la integración plástica. Y ahorita hablaremos por qué llegamos a la integración plástica, porque es un arte total, ¿ok? Bueno, este proyecto que tenemos aquí, que es una perspectivita, pues así como que no tiene gran cosa, es el último proyecto de Alfonso Pallares. Este fue peatonalizar las calles del centro histórico. Presentó este proyecto ante las autoridades de la Ciudad de México. En ese entonces se lo presentó a José Iturriaga y le dio largas. Hay cartas, hay documentos, eso está documentado en los periódicos. 1964, José Iturriaga publica su famoso proyecto de peatonalización del centro de la Ciudad de México, el mismo que en el año 2000 es retomado y se hace, y por eso podemos caminar por Madero, etcétera, etcétera. Alfonso Pallares, cuando ve eso publicado en el periódico Novedades, decide quitarse la vida. Otro olvido más. Bien, cuando yo me acerco al archivo de Alfonso Pallares, me dicen, hay unos cuadernitos con unos dibujitos, con muchas cosas. Y empiezo a revisar estas bitácoras del arquitecto y entonces me doy cuenta y ligo 1911, la idea de la ciudad, entender la ciudad, lo que había yo encontrado en los periódicos y en los archivos y lo poquito que hay en el fondo de Alfonso Pallares en Búfalo, que no es mucho más de lo que hay aquí, algunos documentos más. Entonces, la visión total de la ciudad, la arquitectura, las artes, las bellas artes, son una sola cosa, pero seguía siendo la pregunta importante de dónde surge. O sea, sí están los futuristas y sí está la danza, pero no lograba yo entender. La ciudad es el gran escenario donde la vida humana sucede. Y así lo veía, es una teatralidad. Y entonces crear vistas y remates y arquitecturas que conviven con la gran ciudad. Este proyecto es el Centro Scope, que luego se moverá unas cuadras hacia el sur y que lo estaría al frente de Carlos Lazo Barreiro. Hoy, pues bueno, en el ojo de la discusión, no hablaremos de eso hoy. Si quieren, el día martes presentamos el libro del Centro Scope ahí en la Unifil, pero digamos, ¿cuál es la liga? Carlos Lazo Barreiro asistía a las veladas modernas, futuristas, porque era muy amigo, su padre, Carlos Lazo y Piña, de don Alfonso Pallares, fue su profesor, fue su director de tesis. Y entonces todos estos jóvenes inquietos de la década de los años 30, de la increíble generación del 33, iban a casa de Pallares a escuchar hablar de arquitectura, de arte y etc. Y Alfonso Pallares le regala el proyecto integral del Centro Scope. Y entonces él, cuando es secretario de Estado, lo lleva a cabo. Digamos que el programa arquitectónico se lo da. Y la historia de Alfonso Pallares termina dentro de la historia de la ciudad con esta visión dramática de una ciudad que se cae a raíz del terremoto de 1957 y anuncia, abusados, si llega otro terremoto, los vamos a demoler. Hay que mover la Ciudad de México y dejar de construir. Hay un hundimiento, hay esto, pero estaba loco y nadie lo escuchó. 1985 él no lo vio suceder. Pero entonces todo esto, el arte total, llega a un punto que es la morfocromofonía, que quiere decir forma, color y sonido como metodología para entender la ciudad, pero entender al ser humano, entender la danza
la pintura, y que como forma principalmente la danza que permite traducirse a todo lo demás. Es como una especie, aquí se está manifestando don Alfonso, es como una especie de cómo hacer en realidad el arte total. Y él inventa esta metodología que permite, a partir de la forma y del color, hacer arquitectura, de la arquitectura hacer danza, de la danza hacer música, de la música convertirse en escultura, a partir de esta visión del mundo. Y me permito leer esto, que es por eso que lo ligué con los futuristas, ¿ok? Eso no fue dándose, sino fue posterior. Toda emoción, sentimiento, percepción musical del espíritu se manifiesta por un conjunto armónico de sonidos en movimiento. Es decir, un cierto número de sonidos que al oírse simultáneamente producidos provocan en lo que los escucha una emoción que tiene para él el carácter de un organismo sonoro, dotado de una vida psíquica definible. Alfonso Pallares, 1921. Y entonces de ahí lo empiezo a ligar a los futuristas, o sea, viene al revés. Y empiezo a desligar y me vuelvo a encontrar con el año de 1911, con este manifiesto técnico de la música futurista de Balilla Pratella, que va a narrar lo que tiene que tener la música futurista, el arte de los sonidos nuevos, el arte de la ciudad que nosotros estamos escuchando, el camión, el ruido, la máquina, ¿no? Esos ruidos que nosotros tenemos de fondo eran nuevos y con eso había que hacer música. ¿Quién lo va a retomar? Jan Xenakis, que además estuvo con Le Corbusier, que escribe su libro Música Congelada, y es el padre de la música electrónica, ¿no? A todos nos gusta Moby, aquí está su bisabuelito, porque es lo que propone. Y los manifiestos, entonces, de la música como arte total, también va a tener estas representaciones. Si bien esa es del 17, la otra es del 32, él sigue teniendo contacto. Y va a ser principalmente importante esta bailarina, Janina Censi, con el arte en movimiento a partir de la danza, y luego esto se va a traducir en las famosas bailarinas de Pallares, que presentaba en sus veladas futuristas y se llegó a presentar a Bellas Artes, pero no pasó de la sala Adamo Boari, no lo dejaron presentarse en en el gran palco, que era como su tirada. Pero él hablaba de la morfocromofonía, todo esto de manera paralela que hacía arquitectura, ¿ok? Y sus bailarinas, algunas viven todavía ya muy mayores, y pues bueno, me ayudaron a descifrar esto. Así se presentaban las veladas futuristas. Este es un recorte de una revista que justamente narra esas veladas futuristas en la que pasaban un montón de cosas. Se hablaba de pintura, de escultura, de poesía, se presentaban proyectos arquitectónicos y en el cual participaban muchísimos jóvenes. Como profesor, como dibujante, algunas de estas están aquí, así se presentaban estas veladas futuristas, y el material que yo tengo aquí me lo dio la profesora Clara Vanegas, un día que bueno, azares de la vida nos puso en contacto, y lo primero que me dijo, dándome un paquete de documentos, esto lleva 60 años esperándote, porque Alfonso Pallares fue mi maestro. Y bueno, aquí está, estoy esperando regresar a Estados Unidos, integrarlo al archivo principal. Esto sucederá pronto y por lo pronto lo pueden ustedes ver aquí. Esto es gracias a la maestra Clara Vanegas que me lo dio, y conocí a un par de bailarinas que me bailaron a mí y a un estudiante que hizo su maestría en cine aquí en la UNAM y que hizo una peliculita que espero que pronto esté dando vueltas por ahí.
Él estaba muy preocupado de enseñar, y esto lo liga a los manifiestos, no solo lo que escribían los periódicos. Y por ejemplo, yo lo encontré en la Biblioteca Pública de Nueva York, que se lo dedica a, a un músico, y el músico empezó a tachar y a hacer sus anotaciones, ¿no? Y la introducción es muy interesante porque ahí habla de dos personajes importantísimos. El primero va a ser el creador del sonido 13, Julián Carrillo, y el segundo de Filippo Tommaso Marinetti. Cuando Julián Carrillo fue a Italia a proponer el sonido 13, él fue su cicerone, se lo presentó a Tommaso Marinetti, narra ahí una anécdota en que se escandalizó el mexicano porque el poeta le plantó un par de besos a la italiana. Y entonces se sacó de onda Julián Carrillo. Julián Carrillo y Alfonso Pallares ligados profundamente, porque la casa de Julián Carrillo la construyó Alfonso Pallares. Esta ya fue demolida y es en el acceso de lo que nosotros conocemos ahora las lomas de Chapultepec. La música por todos lados, y esta es una fotografía del piano de cola de Alfonso Pallares, que se llevó su nieto a Estados Unidos, junto con un vaciado de yeso, también suyo, y este piano tiene una peculiaridad, es que lo usó tanto que se acabó las teclas del piano, están cóncavas. Y bueno, hacía enloquecer un poquito a su familia tocando el piano 24 horas sobre 24. Estas están aquí presentadas, las pueden ver físicamente, y justamente es la metodología de la morfocromofonía, principalmente para entender el cuerpo humano y luego cómo traducirlo a artes plásticas, danza y arquitectura. Eso que veremos también en sus grabados. Aquí pueden ver otros, no los puse todos, estos están en el archivo de Barragán, por eso no están marcados aquí como del archivo Pallares, pero también él se iba a lo grande, quería entrar en el mundo de los grandes muralistas mexicanos. Iba a proponer este proyecto para el Generalito, ¿no? El edificio del Generalito, y proponer Prometeo que trae el conocimiento a los dioses, y bueno, se quedó solo en un proyecto. Estos están aquí, los pueden ver, y rápidamente, ¿qué es lo que él veía? Por supuesto, para hace 125 años, como estaba loco, no sabían, porque él decía, es que yo veo color en el movimiento y en la danza. Y entonces hace todo un sistema de cuadros cromáticos con la música. Hoy nosotros es muy sencillo entenderlo, porque lo podemos ver en cualquier programador de sonidos, donde la música, las notas musicales tienen posiciones en un horizonte, son más frías, son más cálidos, son colores, y eso él lo tradujo en la danza. Es decir, bailaban sus bailarinas con notas musicales. Él ejecutaba en el piano piezas musicales, algunas que él compuso, otras que no, y las bailarinas tenían estas posiciones con cierta libertad, siguiendo notas musicales. Y los trajes eran de colores, entonces cuando abrían estas salas, desplegaban esto. Hoy nosotros lo entendemos muy bien, porque lo podemos ver en una computadora. Y aquí está en tercera dimensión, ¿no? Una pieza musical, y él cómo la representaba a lápiz y colores. Claro, y le decían, pues estás loco, ¿quién te entiende? Nadie ve los colores en la gente, él veía el aura. Era kinestésico, ahora lo sabemos. Y eso, pues, ¿cómo se traducía a la arquitectura? Por ejemplo, aquí tenemos la Quinta Sinfonía de Beethoven, en la que propone a través de la morfocromofonía cómo deben de ser las columnas ideales. Por supuesto, muy de la época, nosotros decimos, pero eso es como muy ecléctico. Sí, pero es música. O cómo deben ser las cúpulas, siguiendo la Novena Sinfonía de Beethoven. Eso es
música y es arte total. Y ahí entramos hacia el impacto. Claro, hablamos de la integración plástica, hablamos la figura de Carlos Lazo y el Centro Scope y la UNAM, que ha estado justamente en el centro de la discusión, y por supuesto el culmen que va a ser Ciudad Universitaria. Aquí hay una genealogía básica del movimiento de integración plástica, desde cuando más o menos se empieza a fundar con el muralismo mexicano, Revolución Mexicana, las ideas que les he platicado, amistad con Diego Rivera y los pintores, y hasta llegar prácticamente a desaparecer con Rosell de la Lama y su carrera política de 1966. Ya ha estado aquí Rodrigo Torres, entonces, pues bueno, hemos platicado mucho sobre integración y desintegración plástica, y pues bueno, esta es una genealogía total. Bueno, muralismo mexicano, los grandes pintores muralistas, miren, estamos en pleno futurismo con la moto allá atrás, y tal vez uno de los primeros ejemplos que me parecen más interesantes es este Mercado Abelardo Rodríguez, porque además tiene una función social, no se nos olvide lo político y lo social. Y en el último piso, no sé si ustedes han logrado entrar, pues bueno, tenemos este mural de Noguchi, que es una maravilla, y pues está allá arriba, ¿no? O el Teatro del Pueblo, que pintaría Diego Rivera. Pero aquí la diferencia es que la arquitectura es bastidor del arte plástico. La integración plástica lo que busca es que estén formados desde el principio, no que sea un muro blanco que voy a pintar. Esa es la gran diferencia. Y entonces llegamos a Ciudad Universitaria, también podemos platicar de la historia de Ciudad Universitaria en otra ocasión, pero que se reconoce historiográficamente como el culmen de la integración plástica, principalmente con la entrada de Carlos Lazo Barreiro como director de obras y construcción bajo el proyecto de Mario Pani y de Enrique del Moral, pero que en realidad ganaron los estudiantes liderados por Teodoro González de León, Armando Franco principalmente, y que pues darían las bases al culmen de la modernidad mexicana, que es Ciudad Universitaria, y por supuesto la idea de integración plástica, donde trabajarían arquitectos, escultores y pintores al mismo tiempo para crear Ciudad Universitaria. Y bueno, el impacto y el olvido, con esto voy cerrando y concluyendo, es que justamente todas, ¿no? Pero hay una imagen antes que me gustaría enseñar antes de llegar ahí, que por algo se la quiso comer, es esta. Por supuesto, el germen de hoy día para una ciudad universitaria y proponerla que fuera en el Pedregal antes de que fuera en el Pedregal, adivinen de quién fue. De don Alfonso Pallares, que lo publicó en el periódico diciendo, no, la arquitectura moderna debe ser un gran edificio con grandes ventanas e iluminación y ventilación artificial. Rascacielos. Y le dijeron, estás loco. Y bueno, estos son dos cuadros de sus alumnas. El amor de aquellos alumnos que sobreviven es impresionante, su impacto es impresionante, ya son personas muy mayores, pero pues las enseñanzas perduran en algunos cuantos. Y ahora pues esas enseñanzas, esos conocimientos, yo los lanzo como abiertos, todos estos son caminos posibles para la investigación, no es una investigación cerrada, y pues con esto yo les doy muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Elisa. Qué deriva tan fascinante. Como que parece también muy interesante cómo la obra de Alfonso Pallares, a pesar de que no es un nombre tan famoso y tan reconocido, ¿no? Es muy cercana a todos nosotros. Entonces es bien interesante que nos hayas presentado esta perspectiva anclada justamente pues en lo histórico,
estos viajes que realizó a Italia, en cómo se empapó de todos estos, sí, saberes, exacto, y cómo, lo mencionabas hace un momento, ¿no? El título del libro que publicaste, Sembrador de Ideas, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo Pallares fue literalmente sembrando ideas y haciendo como puentes entre saberes, entre personajes, entre ámbitos del arte, de la arquitectura, de las humanidades, etcétera. Entonces ahora, bueno, podemos abrir el espacio para comentarios o preguntas que pudiera haber por parte del público. No sé si... Sí, a ver. Perdón. Hola. Em, yo estaba pensando ahorita sobre estas como ideas tan particulares sobre el urbanismo y te quería preguntar qué impacto y qué desafíos implicaría, digamos, para las generaciones actuales de arquitectos aplicar alguna de las ideas urbanísticas, ¿no? De Pallares ya como en la actualidad, ¿no? Como es la ciudad ahora, ¿no? Sería un desastre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar que cuando Alfonso Pallares propuso en 1911 cómo se deberían ordenar las ciudades, pues tenemos las ciudades donde están los slums. La gente que quiere llegar al brillo de la ciudad no tiene dónde vivir, los gobiernos no tienen la capacidad de dotar de servicios, equipamiento y vivienda y viven en la miseria más total y absoluta. Entonces era ordenar y planear esa época. Hoy en día manejarlo a partir del Plan Boissin y lo que luego sería la Carta de Atenas, posterior, donde Le Corbusier fue secretario y que se volvió como más famoso, casi un manifiesto para hacer las ciudades modernas, pues estamos viviendo las consecuencias de eso, porque vivimos en un lado, trabajamos en el otro, nos divertimos en otro, nuestras ciudades son gigantescas, las grandes avenidas y entonces estamos atorados en el tráfico. Hoy en día, el urbanismo contemporáneo y actual apuesta por las ciudades de 15 minutos, que es posible en una ciudad tan grande como la nuestra, ¿no? Crear donde lo ideal es que donde tú vivas, trabajes, tengas acceso a hospitales, a escuelas, a servicios, a la diversión, siempre a una distancia de 15 minutos a pie. Esas son las ciudades de 15 minutos. Entonces, estos urbanismos modernos son distintos a los urbanismos contemporáneos. ¿Por qué? Porque la ciudad se ha vuelto un monstruo. Las ciudades modernas son un monstruo. Y sí, nosotros vivimos en un monstruo de 80 cabezas como la Ciudad de México, que llegamos tarde a todos lados, pero porque la ciudad sí es, y ahora que llueve peor, se sigue hundiendo, pero no es muy distinto a lo que sucede en las otras ciudades del mundo. Por eso se apuesta hacia la movilidad más amigable, ¿no? Usar medios de locomoción que sean pasivos y que no contaminen el aire. Entonces, esas ideas, por supuesto, son obsoletas, pero podemos retomar algunas, que es pensar en la ciudad como un ente orgánico. Y esa yo creo que es una visión muy interesante, un ente orgánico como la propuso Alfonso Pallares, donde hay un cerebro, un corazón, unos intestinos y unas extremidades, y lo podemos traer a nuestros días, por supuesto. Pero así como lo planteó hace 115 años, yo creo que no. Muy mala idea. Gracias. Hola, muchísimas gracias por la deriva, de verdad ha sido una clase muy reveladora porque además hay cosas que uno desde la academia no tenía esa información. Y a mí me interesa muchísimo que compartas un poquito más acerca del olvido, porque también desde la academia existen estos perfiles y esta tensión hacia quienes deberían de seguir, ¿no? Y bueno, pues más una persona tan efervescente con una capacidad impresionante para intervenir en todas las disciplinas del arte, ¿cómo es posible que la misma historia lo haya olvidado? Y claro, retomando que hay muchísimos más que están en ese olvido, me interesa mucho que hables de ese momento, ¿no? Y particularmente en Pallares. Bueno, una cosa son los hechos históricos, ¿no? Y otra cosa son las narraciones históricas.
y la narración histórica nunca es inocente, no hay inocencia en ello, pues porque tomas partido, como narrador de hechos históricos, pues tienes que tomar una posición. Una de las condiciones de Alfonso Pallares, yo mencioné algunos personajes, entre ellos José Vasconcelos, el otro es Carlos Obregón Santacilia, el otro es Carlos Lazo, que estaban del lado equivocado de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que las narraciones arquitectónicas mexicanas, que bueno, esto ha estado cambiando, ha puesto luz en ciertos arquitectos, y lo sabemos, y parece que toda la arquitectura de nuestro país la hicieron 3 o 4 arquitectos, ¿no? Hay un personaje del cual ustedes han hablado mucho, que es Mario Pani, y le han dado mucha presencia, importantísimo sin duda, pero él viene de una familia de los Pani, que eran enemigos de José Vasconcelos, y él era enemigo de Carlos Obregón Santacilia, y pues tampoco le caía muy bien Carlos Lazo. Entonces, quienes han contado la historia desde la mirada de Mario Pani, que además sobrevivió mucho, tuvo la revista más importante por mucho tiempo, hizo muchísimas cosas, pues claro, no le va a dar espacio a aquellos que no eran sus cuates. Y esa es una realidad, porque finalmente da contrapeso a estas narrativas. Ahí están los edificios, yo puse algunos, a lo mejor no los vemos, algunos están muy dañados, pero no son malas arquitecturas. Y es la pregunta, ¿y eso de quién es? ¿No? Y eso sucede muchísimo. Entonces, pues ¿de qué lado estás? ¿Dónde se cuenta el cuento? Y de ahí viene el olvido. Hay una investigación muy importante que hiciera en su momento Graciela de Garay, que hace entrevistas a arquitectos vivos ahí en los años 80s y 90s, y publica un libro muy importante e entrevista todavía a un Mario Pani, ¿no? Que habla, pues bueno, del gran personaje que era dentro de, y le preguntan sobre Alfonso Pallares, y él dice, no, ese estaba loco. Mario Pani lo conoce cuando están haciendo uno de estos proyectos que les enseñé, que era la Biblioteca México, donde vivía el doctor Atl, y que ese es el odio donde relegaron a José Vasconcelos a ser un bibliotecario, otro olvidado de la historia. O sea, ¿qué pasa con José Vasconcelos después de 1929? Pues lo tachan de nazi y ya, es enemigo del poder en ese momento. Y entonces, pues siempre es la historia de los vencidos, ¿no? Del vencedor sobre el vencido. ¿Qué pasa si volteamos y equilibramos con los silencios? Creo que los silencios gritan más que las narraciones. ¿Alguien más quisiera comentar algo, hacer una pregunta? ¿No? Bueno, pues si no, podríamos justo pasar a esta parte de observar estos documentos que nos trajiste, que la verdad es una cosa súper valiosa, ¿no? Muy pocas veces podemos observar tan de cerca este tipo de documentos, entonces además es bien interesante la historia que nos cuentas, que te estaban esperando estos documentos por 60 años. Pues adelante, igual si tienen alguna pregunta más de cerca con Elisa. Nuevamente, a nombre de Arte Abierto, agradecemos mucho tu entusiasmo, tu presencia y tu colaboración en este proyecto. Y pues bueno, muchas gracias, Elisa. Gracias.